eh, molecular y fisiopatológica de la insuficiencia cardíaca. Hay que ver nosotros como cardiólogos, como médicos clínicos, que tomamos en el examen físico las técnicas invasivas y no invasivas para valorar este paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, yo creo que la evaluación hemodinámica del paciente con insuficiencia cardíaca, especialmente el paciente con insuficiencia cardíaca crónica, se basa en dos conceptos fundamentales. Uno es la evaluación del estado volémico o de congestión del paciente, y eso lo vemos con la presión de llenado del ventrículo izquierdo o la presión capilar Wedge. Y el otro parámetro que es importante saber es cómo está el estado perfusional de este paciente. Sabemos que el paciente con insuficiencia cardíaca tiene un estado perfusional relativamente bajo, y eso lo expresamos o se expresa con el índice cardíaco y el output cardíaco. Entonces, ¿por qué es importante conocer bien cuál es el estado volémico del paciente o cuál es el estado perfusional? Porque eso nos va a guiar el tratamiento. El tratamiento es distinto para un estado volémico aumentado que para un paciente que tiene solamente trastornos en la perfusión. Entonces, es importante saberlo. ¿Y cómo podemos interpretar o cómo podemos valorar a este paciente en su estado hemodinámico? Podemos hacerlo mediante métodos no invasivos o mediante métodos invasivos. Los métodos no invasivos sirven. Los métodos no invasivos que tenemos son la historia clínica y el examen físico. Podemos darnos una ayuda con la presencia o no de biomarcadores, como por ejemplo el péptido natriurético que habló el doctor Salomone, una simple radiografía del tórax, un ecocardiograma y algunos aparatos que miden la impedancia al flujo en la aorta y la relación con la pared torácica. Mientras tanto, podemos utilizar también métodos invasivos, que eso ya requieren un pinchazo, una invasión al cuerpo del paciente, pero también nos da datos y nos da datos importantes para el manejo del paciente en cuestión. Entonces, vamos a la primera, que es la historia clínica y el examen físico. El paciente viene con insuficiencia cardíaca y tenemos que agarrar el estetoscopio, nuestras habilidades clínicas para saber en qué estado está ese paciente y qué tan enfermo está. ¿Y qué vemos? ¿Qué es importante? ¿Y por qué es importante? Porque no es dañino para el paciente, ¿tá? Yo no tengo que pincharle para sacarle sangre, no tengo que utilizar recursos, lo único que tengo que usar es tiempo, estetoscopio y charla con el paciente, una valoración del paciente. Y ya es clase 1 en las recomendaciones de toda guía de tratamiento de insuficiencia cardíaca. O sea que una buena valoración por historia clínica y examen físico es una condición sine qua non en la evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, que tenga rales, que tenga un tercer ruido, que tenga ascitis, que tenga edema, que tenga ortopnea, que tenga hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, o que tenga una ingurgitación yugular mayor a 12 milímetros de mercurio o menor a 12 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué valor tienen estos signos para la evaluación hemodinámica del paciente? En general, después de haber visto grandes cantidades de pacientes en registros previos de insuficiencia cardíaca, a pesar de que uno dice, bueno, insuficiencia cardíaca descompensada, habla de rales o habla de tercer ruido, dos son los signos que se correlacionaron mejor con una presión capilar Wedge aumentada. Esos son la ortopnea y la ingurgitación yugular con una presión digamos, venosa mayor a 12 milímetros de mercurio. Esta es la forma para medir la ingurgitación yugular, ¿no es cierto? Paciente en 45 grados, ángulo de Lewis, y se ve el latido venoso. Si yo no llego a ver el latido venoso, veo la yugular externa, y en base a eso la regla y mido cuántos centímetros desde el ángulo de Lewis hasta la ingurgitación yugular. Del ángulo de Lewis a la aurícula derecha hay más o menos 5 centímetros. Entonces, a lo que yo mido le sumo 5 centímetros. Y eso lo expreso en centímetros. O sea, ¿qué ingurgitación yugular tiene? Tiene 8 centímetros. ¿Y cómo hago yo más o menos la transposición de centímetros de agua a milímetros de mercurio? ¿Ahí sabe? Lo multiplico por 1.3. 10 centímetros superan los 15 milímetros de mercurio de presión de aurícula derecha. Esto es en ausencia de cualquier enfermedad extracardíaca obstructiva, por ejemplo, poco avanzado, donde yo tengo, digamos, una irritación yugular o un taponamiento, una constricción pericárdica. Estamos hablando acá del paciente con insuficiencia cardíaca solamente, ¿tá? Esto lo podemos ver. Fíjense que este es un estudio, como mencionó Oscar,
viene de estudios ya viejos. Este fue uno de los primeros estudios del SOT que comparó tratamientos, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes tratados con enalapril versus placebo. Y esto es uno de los hallazgos que ellos vieron que pacientes que tenían presiones yugulares elevadas andaban peor que en aquellos pacientes que tenían presiones yugulares relativamente normales. O sea, la sobrevida era mucho menor en aquellos pacientes que realmente expresaban un aumento de la presión venosa central. ¿Y cómo podemos relacionar esta presión de aurícula derecha, presión venosa central, con la presión de enclavamiento pulmonar? Y es más o menos lineal. Ustedes fíjense que en este gráfico, también derivado de este estudio, fíjense que una presión venosa, una presión de aurícula derecha de 10 milímetros de mercurio, más o menos se correlaciona con una presión de enclavamiento de 22 milímetros de mercurio de Wedge. ¿En dónde se pierde esta relación? En aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca muy avanzada. Ya en esos pacientes la dispersión es mayor. Pero si yo tengo un paciente que tiene insuficiencia cardíaca relativamente controlada, está más o menos estable, la relación es bastante lineal. Mientras que, ¿qué signos o síntomas puedo encontrar yo en el examen físico que expresen un bajo gasto? Bueno, ya lo dijeron en la clase anterior. Fatiga, o sea, signos de baja perfusión, de baja irrigación, ¿no es cierto? Entonces el paciente con insuficiencia cardíaca no puede perfundir músculos, no puede perfundir pies, entonces está pálido, está sudoroso, está débil, está asténico, o sea, trata de perfundir órganos clave, el cerebro, el corazón y el riñón, y el resto de los órganos no. Entonces los signos que nosotros podemos encontrar como bajo gasto: fatiga, extremidades frías, un perfil frío, una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y PPP, que no es pensado para televisión ni una sigla similar, sino que es la presión proporcional del pulso, que no es nada menos que la sistólica menos la diastólica sobre la sistólica. Y si esa relación me da menor a un 25%, más o menos yo puedo decir que ese paciente tiene un índice cardíaco bajo, menor de 2.2 litros por minuto. O sea, es una relación que tiene su explicación y que está buena saberlo. Y esta valoración, digamos, no invasiva de la hemodinamia en el paciente con insuficiencia cardíaca nos lleva al famoso cuadrito de 2x2, que es una evaluación que nosotros podemos hacer, la evaluación de 2 minutos. ¿Qué involucra este cuadrito? 4 estadios: A, B, C y L, ¿no es cierto? Acá vemos la congestión, o sea, en el reposo, y acá vemos la perfusión en reposo. Si yo no tengo congestión y estoy bastante bien perfundido, es el paciente que está caliente y seco. Es el paciente con insuficiencia cardíaca compensada. Ahora bien, si yo estoy congestivo, pero bien perfundido, o sea, no tengo signos de baja perfusión, es el paciente que está caliente, pero húmedo. El paciente que se beneficia solamente de diuréticos, no tengo que poner ningún inotrópico, ningún solutado. Mientras que el paciente que está húmedo y frío, ¿no es cierto?, congestivo y mal perfundido, es el paciente que va a unidad coronaria, que yo tengo que dar, por ejemplo, inotrópicos, o le tengo que dar, tengo que poner un aparato de asistencia ventilatoria, de asistencia hemodinámica. Y los pacientes que están secos y fríos, ese es el paciente que habitualmente está en problemas. Ese es el que va probablemente a trasplante, que ya no se beneficia de diuréticos porque está seco y está muy mal perfundido. Entonces ese es un estadio más terminal de la insuficiencia cardíaca. Entonces, una vez que ya evaluamos por historia clínica y examen físico a nuestro paciente, podemos utilizar algunas otras estrategias de valoración no invasiva de la insuficiencia cardíaca. Los biomarcadores. ¿Cuáles son los biomarcadores que conocemos? El BNP o el NT-proBNP, ¿no es cierto? El proBNP, que son los dos que marcamos. NT-proBNP, el proBNP y el BNP se expresan por una aurícula distendida, como dijo el doctor Salomón. Entonces, si yo tengo una aurícula distendida por aumento de presión de llenado de las aurículas, sobre la aurícula izquierda, libero más BNP. ¿Cuál es el problema del BNP?
puede dar falsos negativos, ¿no? Pacientes obesos tienen BNP bajo, tengo insuficiencia cardíaca, los tengo congestivos, tengo con RALES, tengo un BNP que no expresa mucho. Falsos negativos en pacientes obesos. ¿Y cuál es el otro problema que tiene el BNP? Que un BNP alto no lo puedo relacionar directamente con una presión capilar elevada. O sea, no existe una correlación lineal del valor del ProBNP o BNP con el valor de la presión capilar wedge o la presión de fin de diástole. O sea, yo sé que el BNP alto es insuficiencia cardíaca, pero no puedo decir si un BNP de 1000 equivale a una presión de enclavamiento de 25. ¿Tá? No hay una correlación. La radiografía de tórax. La radiografía de tórax es fácil, es barata, poca radiación, me puede mostrar un corazón dilatado, puede o no mostrarme RALES. ¿Cuántas veces ustedes han visto un paciente en la guardia externa que está con algunos RALES, está con disnea, está con insuficiencia cardíaca, le hacen una placa y la verdad que no ven muchísimo, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica? ¿Por qué? Y porque hay una cierta compensación o adaptación a la insuficiencia cardíaca, entonces yo no veo líneas B o no veo tanto y el paciente está realmente enfermo. De todas formas, es bueno. Y lo que le gusta a muchos de los cardiólogos nuevos de esta época es el ecocardiograma. El ecocardiograma no solamente nos sirve para mostrar un ventrículo dilatado con una fracción de eyección del 30% o 25%. Si yo conozco los parámetros hemodinámicos, si yo conozco la fórmula y yo entiendo un poquito de la fisiología no invasiva del ecocardiograma, yo puedo realizar casi un cateterismo derecho solamente con un ecocardiograma. En base a fórmulas que ya están establecidas, si yo conozco las velocidades, si yo soy capo y sé sacar bien las velocidades y hacer un buen cálculo, yo puedo estimar la presión de la aurícula derecha, la presión del ventrículo derecho, presiones pulmonares, presiones de aurícula izquierda, presiones de ventrículo izquierdo, o sea, presiones de llenado del ventrículo izquierdo, presión sistólica, y tener un patrón, inclusive puedo calcular el output con un ecocardiograma. Y de esa forma tener un patrón o tener una idea con un estudio no invasivo de cuál es la hemodinámica del paciente. ¿Cuál es la parte negativa de todo esto? Es que no está tan avalado por la evidencia. ¿Ah? O sea, acuérdense de que yo todo lo que mido con un ecocardiograma es indirecto. Entonces depende de cómo ponga el transductor, de cómo mida las velocidades. Si yo me pase un poquito, la velocidad va a ser menor y puedo tener un falso negativo, un falso positivo, y eso va a impactar en el manejo del paciente. Entonces hay que tener mucha precaución. Por ejemplo, la famosa E sobre E'. Si sabe alguien, ¿quién sabe de E sobre E' en el ecocardiograma? Lali. Bueno, es la relación entre la onda E, que sale del pulsado sobre el flujo de la válvula mitral, que sería el llenado ventricular rápido. Llenado pasivo, muy bien. Claro. Dividido por la E', que es el mismo momento, digamos, del llenado pasivo, pero medido en el tisular sobre el anillo mitral. Muy bien. ¿Y esa relación qué te da? Y habla de disfunción diastólica, digamos. Lo que expresa en teoría es un aumento de las presiones de llenado de la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Que si yo no tengo enfermedad mitral significativa, estenosis, esa presión de aurícula izquierda, de llenado de la aurícula izquierda, significa una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Ahora bien, ¿por qué pusieron este número 15, ese número mágico? ¿De dónde lo sacan? Bueno, lo sacan de también estudios observacionales, investigación con ecocardiograma, Doppler tisular, en donde ellos vieron de que un valor de 15 más o menos se correlacionaba bien con una presión capilar wedge de 18 milímetros de mercurio. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Esto de vuelta es un valor que es dinámico. Si yo no tengo un paciente con una frecuencia cardíaca regular y yo no hago bien las mediciones, acuérdense que como dijo Lali, tiene que ser en el mismo momento. Y yo no calculo la E sobre la E' en el mismo latido. Tomo dos latidos diferentes. Entonces yo puedo tener un paciente, por ejemplo, con fibrilación auricular que tiene RRs distintos, o sea, tiempos de llenado distintos, y me va a dar una relación completamente diferente. Entonces hay que tomarlo con pinza. Una relación de E sobre E', si
puede expresar una presión de llenado elevada, pero a eso lo tengo que asociar a otras cosas o a otros hallazgos de la ecografía. Por ejemplo, aurículas grandes, por ejemplo, un ventrículo que está hipertrofiado, que está dilatado, por ejemplo, hipertensión pulmonar. O sea, valores aislados en el ecocardiograma no significan nada. Tiene que ser todo en el conjunto. ¿Está de acuerdo? Otro de los valores, fíjense la sensibilidad y especificidad que tiene. Aislado solo, 50% de especificidad es como tiene una moneda. Ahora, si yo a eso le agrego otros hallazgos, la sensibilidad y especificidad aumenta mucho más. Otro de los hallazgos ecocardiográficos que les gusta, sobre todo a los terapistas, es la morfología de la vena cava inferior. ¿Tá? Es fácil de acceso, le pongo el transductor en el ángulo subsifoideo, busco el hígado y veo la cava, le digo que inspire, calculo con el caliper cuánto mide y en base a eso yo puedo decir si la vena cava es menor a 2 centímetros y colapsa más del 50%, que tiene una presión de aurícula derecha entre 0 y 5, si está intermedio, o sea, si está entre menos de 2 y más de 2, pero no colapsa, tiene 5 y 10, y si una vena cava súper dilatada, o sea, mayor a 2 y no colapsa nada, la presión de la aurícula derecha está entre 10 y 20, una media de 15. Ahora de vuelta, valor aislado no me sirve. Contexto del paciente, un paciente ventilado, que no es raro de ver con insuficiencia cardíaca, con PIB positivo, una vena cava no se va a colapsar. Entonces, no me sirve muy mucho saber cómo tiene las venas. Pero un paciente, de repente, que viene con disnea a la guardia y que yo tiene insuficiencia cardíaca, le pongo el ecógrafo, veo una vena cava muy chiquitita, y ese paciente probablemente no esté sobrecargado de volumen. ¿Ah? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como dije recién, datos aislados no me sirve, juntemos todos los datos. Entonces, un assessment, un manejo o una visión desde la cama, que le llamamos nosotros. Si el paciente tiene ortopnea, qué yugulares tiene, si tiene o no hepatomegalia, si tiene o no edema, ayuda del laboratorio, si tiene un BNP alto o no, y depende también qué nivel de NPE o NT-proBNP. Y maniobras dinámicas, si tiene o no ortostatismo, si camina, ¿no es cierto?, la prueba de caminata de 6 minutos, si camina menos de 100 metros, o maniobras de Valsalva y el comportamiento de la presión arterial. Si yo sumo todos estos puntos, si yo veo que tengo menos de un punto, o sea 0 o menos, el paciente no está congestivo. Si yo tengo más de 15 puntos en todas estas variables, el paciente tiene una congestión severa. Entonces, sumado, no hace falta que lo sumemos. O sea, si uno ya hace un análisis clínico y ve que tiene todos estos puntitos, y evidentemente si tiene 4 patas, tiene bigote, tiene oreja, hace miau, y es un gato, ¿no? Aunque, qué sé yo, hoy en día no me animo a decir que es gato. Estamos con los métodos no invasivos. Bueno, la impedancia, como les comentaba antes, la impedancia en realidad lo que hace es medir el flujo aórtico a través de lo que es la pared torácica. Entonces, la impedancia del flujo a través de la pared. Eso está muy de moda en algunos resincronizadores. Algunos resincronizadores de algunas marcas, como por ejemplo el Medtronic, viene con un sensor de impedancia en donde lo que realmente lo que muestra es si hay aumento del volumen en la cavidad, digamos, del tórax. Es decir, si tiene edema de pulmón o no, si tiene congestión vascular en el pulmón o no. Y los métodos invasivos. ¿Qué es eso? Catéter de Swan-Ganz. Muy bien, perfecto. ¿De dónde viene la historia del catéter de Swan-Ganz? Viene desde los 1800, cuando Bernard ya empezó a hacer sus primeros trabajos, ¿no es cierto?, en presiones intracavitarias en animales. Fick, en 1870, dice que el consumo de una sustancia por un órgano es igual al flujo de esa sustancia al órgano, ¿no?, menos y por la diferencia arteriovenosa de la concentración de la sustancia. Entonces, si yo modifico esa ecuación, puedo sacar el flujo o el output cardíaco, ¿no es cierto?, que es proporcional al consumo de oxígeno, en este caso, que es la sustancia que yo voy a medir, sobre la diferencia arteriovenosa del oxígeno que entra y que sale.
Forssmann fue el primer, lo que se llamaría, o lo que algunos dicen, el padre del cateterismo y la hemodinámica. Era un residente, curioso, residente de radiología, agarró, se hizo un corte acá en el antebrazo, se pasó un catéter Foley, ¿no es cierto?, con ayuda de una enfermera, fumando, subió al segundo piso donde estaba el sala de rayos, y él demostró que a través de una vena, fumando, así dice la historia, a través de una vena del brazo, él podía llegar al corazón. Y mediante eso, él lo único que quería hacer era tener una buena vía para administrar medicación. Por supuesto que después de esto lo echaron del hospital, se fue de radiología, se hizo urólogo, y se olvidaron muchos o lo criminalizaron al pobre Werner, pero a partir de 1940 el Dr. Kuhlmann empieza a desarrollar la técnica del cateterismo derecho basado en los hallazgos de Forssmann. Y en 1956 ambos comparten junto a Richards el Premio Nobel de Medicina por el desarrollo del cateterismo derecho. ¿Y quiénes son estos dos? Swan y Ganz. ¿Ah? Los primeros cateterismos derechos se hacían con catéter rígido. Era un estudio bastante, aparentemente, yo no soy tan viejo, pero aparentemente no era fácil de realizarse así en la sala de hemodinamia, una sala de radiología intervencionista, eran catéteres rígidos, era mucho más complicado. Y el doctor Swan, que era amante, digamos, de los barcos, sentado en la playa y tratando de ver cómo hacer para navegar un catéter hasta el pulmón, descubrió que el viento empujaba las velas. Entonces dijo, si el viento empuja las velas, ¿cómo yo no invento algo para que la sangre me empuje el catéter directamente a la arteria pulmonar? Entonces, una vela no funcionaba porque era muy grande, pero dijo, bueno, le lleno un baloncito con aire y que ese baloncito pueda navegar hasta la arteria pulmonar. Y de esa forma, junto con un colega húngaro, Ganz, que trabajaba para él en el Mount Sinai, desarrollan el catéter que hoy conocemos como catéter de Swan-Ganz. Estos son los primeros trabajos, ¿no es cierto?, donde se hacían las mediciones en papel térmico y pudieron demostrar mediante este catéter fácil de utilizar, que uno lo podía hacer en la cama de unidad coronaria, las presiones de llenado y las presiones de arteria pulmonar y de ventrículo derecho. Este es el paper que ellos escribieron. ¿Qué año? En el año 70, me parece. No, para no seguir. En 1970. 1970. Entonces, siguiendo con el esquema de la presentación, ¿qué nos ayudó o qué nos ayuda el cateterismo derecho a no solamente ver el estado perfusional del paciente con el output, ya sea por termodilución o por FIC, sino que también nos ayuda a evaluar en forma directa cómo está el estado volémico de este paciente, ¿cierto? La presión de llenado del ventrículo izquierdo mediante la presión capilar o presión de enclavamiento capilar, la presión de la aurícula derecha, la presión del ventrículo derecho y la presión de la arteria pulmonar. Entonces, valores normales, ¿no? Esto ya lo saben todos, 5 milímetros de mercurio más o menos de aurícula derecha, 25 en ventrículo derecho y arteria pulmonar, una presión de enclavamiento pulmonar de 9 milímetros es buena, es apropiada, las resistencias siempre menores a 1, ¿no es cierto? Y las resistencias sistémicas menores a 12. ¿Dónde o cómo sabemos? Esta es la parte más engorrosa del cateterismo derecho. ¿Cómo sé yo que estoy enclavado? ¿Quién ha hecho cateterismo derecho? ¿Quién ha manejado un Swan-Ganz? ¿Quiénes se guardan en una unidad coronaria donde tienen un Swan-Ganz? Levante la mano. ¿Cómo te llamas? Gastón. ¿Cómo sabes que estás enclavado? Y habitualmente seguimos la onda de la pulmonar. Bien. Y cuando se enclava, ¿Se hace qué? Y aparece otra onda ¿Qué onda? más plana, digamos. Plana, error. ¿Qué onda?
Ahí está, ese es el gran problema que tenemos cuando no manejamos o cuando no entendemos qué estamos midiendo. ¿Qué medís? Cuando vos enclavas el catéter de Swan-Ganz, ¿qué estás midiendo? Estoy midiendo indirectamente Bien. las cavidades izquierdas. ¿Qué cavidad izquierda? Y durante la apertura de la mitral Sí. estaría midiendo todo el conducto, todas las dos cavidades izquierdas, ¿no? La presión de la aurícula izquierda. Bien, ahí está. Estás midiendo presión de aurícula izquierda. Si vos te fijas, ¿qué onda es esta? ¿Ah? ¿Es una onda? Venosa, muy bien. Onda venosa de aurícula izquierda, ¿no? De venas pulmonares a aurícula izquierda. ¿Ah? Entonces, si yo no tengo estenosis mitral o no tengo estenosis de las venas pulmonares, enfermedad vena oclusiva, esa presión de enclavamiento capilar wedge es una expresión del llenado de la aurícula izquierda y en diástole, con las válvulas completamente abiertas, ¿tá? Cuando las presiones están equilibradas de aurícula izquierda y de ventrículo izquierdo, la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. ¿Tá? Bien, ¿cómo sé yo que esta es una onda de wedge y no un artefacto? Vos dijiste, esto es una onda venosa, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno tiene que tratar de ver es siempre la onda venosa en comparación con el electrocardiograma. Fíjate, ¿qué es la onda A? ¿Vos te acordás qué es la onda A de en la presión venosa? No es la presístole, la contracción auricular, ¿no? Perfecto, ¿no es cierto? Es la contracción auricular. Cuando se contrae la aurícula, sube la presión adentro de la aurícula, derecha o izquierda, donde sea, y elevo la onda. Entonces, después de la onda A, ¿qué viene? El valle X, ¿no? Que es la contracción isovolumétrica, la bajada que le llaman de la válvula tricúspide, de la válvula mitral, ¿tá? Antes de la onda B, que la onda B, ¿qué es? Es el periodo se corresponde al periodo eyectivo, digamos, del ventrículo, a la sístole, pero es el llenado de la aurícula. ¿Tá? La aurícula se está llenando. O sea, acuérdense, la sístole ventricular se corresponde, entre comillas, con la diástole auricular. Entonces yo tengo una onda B. Bien, ahora, si yo lo relaciono con el electrocardiograma, fíjense, acá está la P, o sea, está la contracción auricular, fíjense dónde está la A. Está después del QRS. Hay un delay. Si yo mido la presión de la aurícula derecha, es prácticamente igual. La P y la A están en el mismo nivel. ¿Ah? La B está en el mismo nivel de la onda T. La wedge, no. La wedge está más alejada. O sea, yo tengo una actividad eléctrica mucho antes que una actividad mecánica. Entonces, es una forma de saber que yo estoy enclavado. Que yo tengo una A que está después del QRS y que yo tengo una onda B que está después de la onda T. ¿Ah? Bien. La segunda cosa, ¿dónde mido la presión de enclavamiento? Le hago caso a la máquina que me dice 30, entre paréntesis, o trato de imprimirlo y medirlo yo. ¿Y a dónde lo mido? Tengo que imprimir la hoja y ahí. ¿Y dónde lo medís? Por lo general la wedge es de la diástole pulmonar hacia arriba. ¿Te referís a inspiración, expiración? ¿Eso? Entonces, paciente en expiración, ¿no es cierto? Relajado en expiración, pero ¿qué onda mido? Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene insuficiencia mitral severa, ¿no? Me va a dar una onda B de 40 milímetros de mercurio. ¿Y la máquina qué hace el monitor? Saca el promedio. Me saca el promedio de qué? De la onda B, porque tiene 40 milímetros de mercurio. ¿Dónde se tiene que medir la presión de enclavamiento capilar? ¿Qué estoy tratando de medir yo? Fin de diástole ahí. Fin de diástole del ventrículo izquierdo. ¿Dónde está la fin de diástole del ventrículo izquierdo? Y en el QRS. Después de la onda A. ¿Está? Entonces, lo que yo tengo que medir es la media de la onda A. Si yo no puedo medir la media, es más o menos al final de la onda A, un poquito más arriba. No la onda B. La onda B es sístole, es presión sistólica. Yo lo que quiero ver es la presión diastólica, que es la que me sirve a mí. ¿Está? Entonces, es importante. ¿Dónde lo mido? No le hago caso al monitor, no veo el número, trato de interpretar la onda
identificar la onda A, está después del QRS, y medir ahí donde está la presión de enclavamiento. Fíjense acá. Onda wedge, ¿no es cierto? La onda B después de la onda T. Y acá, cuando yo desinflo el balón, fíjese esta onda de acá. ¿Qué es? Arteria pulmonar. La arteria pulmonar sí se corresponde con la T. Esa es la otra forma de saber si tengo una onda pulmonar dampeada, por ejemplo, o es realmente una onda de enclavamiento capilar pulmonar. Entonces, ¿cómo mido el output? Tengo las dos formas. Puedo hacerlo por FIC, puedo hacerlo por termodilución. El FIC lo que hace es medir la concentración de una sustancia, ¿no? Y la termodilución lo que hace es medir las temperaturas. El método de FIC, lo que yo utilizo es el consumo de oxígeno, ¿no?, del tejido, en este caso del pulmón. Entonces yo voy a ver que el output va a ser igual o directamente proporcional al consumo de ese oxígeno, y va a ser indirectamente proporcional a la diferencia de oxígeno entre la arteria y la vena. En este caso, la arteria pulmonar y la aurícula izquierda, el ventrículo, o sea, la saturación sistémica. Entonces, saturación arterial, la sistémica, menos la saturación venosa mixta, por la hemoglobina, porque la hemoglobina es lo que me va a llevar el oxígeno, ¿no es cierto? Por 13.6, que es una constante de captación del oxígeno, es un número que siempre va. Y, bueno, lo que habíamos hablado recién, como por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene una superficie de 2 metros cuadrados, una hemoglobina de 15, una saturación venosa mixta de 60, una saturación arterial de 99 y un consumo asumido. Para medir el consumo, habitualmente, de la forma de laboratorio, yo le debería poner una máscara y medir lo que entra y lo que sale. Como no tenemos esa máscara y no podemos medir gases porque es muy caro y se hace solamente en laboratorio de experimentación, se toma un número ya establecido que es de 125 mililitros minuto por metro cuadrado. Entonces yo extrapolo todos estos valores a la fórmula, ¿no es cierto? El consumo de oxígeno, 125 por 2, que es el área de superficie corporal, sobre la diferencia entre la saturación, tanto arterial menos la venosa mixta, por la hemoglobina, por la constante, y el output me da 13.14. Este valor, o sea, este método es muy bueno, es fácil. La única, digamos, el único, probablemente uno de los pacientes donde no me sirve el método de FIC es en los pacientes que son anémicos. Si yo tengo una hemoglobina menos de 7, este valor me va a dar alterado. Entonces, si el paciente está muy anémico, este método no lo puedo utilizar. Mientras que el método de termodilución es el que se usa más en la unidad coronaria, ¿no es cierto? Acuérdense que el catéter de Swan-Ganz tiene dos puertos, un puerto distal en la punta del catéter, en la arteria pulmonar, y un puerto proximal en la aurícula derecha. Yo inyecto la solución salina, que puede ser a temperatura ambiente, no tiene que estar helada, o sea, tiene que ser una temperatura más baja que la temperatura corporal. Si la temperatura corporal son 37 grados, ambiente son 20 grados, hay una diferencia, o sea, ya no me hace falta congelar la solución, porque aparte me puede dar falsos positivos, se me puede dar falsos números. Sí. Una consulta, cuando en la terapia, por ejemplo, que tienen el polígrafo rojo que te calcula el gasto continuo, Sí. ¿eso también es por termodilución o el infrarrojo? El infrarrojo no lo tengo bien en claro por qué, porque no es termodilución. No es termodilución. No, es por... No, es igual, es SWAN. Es un SWAN, sí, pero no es termodilución. No. El infrarrojo no sé cómo lo calculo, pero es un método lumínico. Claro, solamente infrarrojo, digamos. Es infrarrojo y es por monitoreo continuo. Continuo. Yo no le tengo mucha Sí, lo único que fe. hay que ir actualizando si cambia la anemia, la saturación. Claro, porque lo que hace es colorear, digamos, glóbulos, entre comillas, como colorear el glóbulo rojo y medir el... Claro. Pero no lo tengo muy en claro bien el sistema. No, El termodilución lo que hace es medir sí, cambio de temperatura. ¿Tá? Si ese cambio de temperatura después lo transforma en una señal eléctrica y yo lo veo en el monitor. Entonces, mientras más alta sea la curva, mayor es, o sea, mientras más alta y angosta sea la curva, mayor es el gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que rápidamente pasa lo frío a lo caliente o la temperatura normal. ¿Tá? Entonces,
Y mientras más plana y más larga es la curva, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo demora mucho más en calentar esa solución o esa sangre, por lo cual el gasto cardíaco se expresa en un gasto cardíaco mucho menor. Pacientes con taquicardia, también el método de termodilución no sería el mejor tampoco. Entonces ahí conviene un FIC. Más o menos se correlacionan entre los dos. No hay que, no hay que basarse en un método solamente, hay que tratar de utilizar los dos y encontrar una correlación. Entonces, el catéter de Swan-Ganz nos da mucha información. Hubo un tiempo que se usó muchísimo, hasta que se le fue de las manos, sobre todo a la medicina en Estados Unidos por los gastos, porque a todo paciente le ponían un Swan-Ganz y no había tanta evidencia. Entonces, ¿qué hicieron? Un registro, un estudio. El estudio ESCAPE fue uno de los grandes estudios que tuvo sobre utilización de Swan-Ganz en pacientes con insuficiencia cardíaca, y básicamente compararon pacientes con insuficiencia cardíaca, solamente mirarlos y valorarlos con un estetoscopio, versus mirarlos, valorarlos con estetoscopio, además ponerles un Swan-Ganz y manejar la medicación en base a los números que daba el Swan-Ganz. ¿Qué vieron? Que la curva era exactamente igual. Entonces pincharlo y ponerle un Swan-Ganz era exactamente igual que mirarlos y valorarlos en la cama. A partir de este estudio, la utilización del Swan-Ganz se fue para el otro lado. Así como antes todo paciente con insuficiencia cardíaca tenía un pinchazo en el cuello, a partir de este estudio ningún paciente con insuficiencia cardíaca terminó con un catéter en el cuello. Y no debería ser así. Esto es más o menos lo que está viendo, es que las curvas nunca fueron ni a favor ni en contra del catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz yo creo que es una herramienta útil y las guías también lo recomiendan. Si el paciente en donde uno tiene dudas, viene con disnea, no sabemos la presión de perfusión, no sabemos si está tan sobrecargado, le ponemos diurético y la creatinina se le va a las nubes. Entonces tiene su relativa utilidad. Entonces el catéter de Swan-Ganz es útil en aquellos pacientes donde yo, a pesar de haberlo valorado en forma apropiada, darle tratamiento médico apropiado, no responde de la forma en que yo quiero que responda, y bueno, ahí hay que hacer un paso más y poner un catéter de Swan-Ganz. Dejárselo puesto, probablemente no. Yo creo que con 24 horas, 48 horas de manejo, donde ya el paciente ya sabemos si se va a estabilizar o se va a empeorar, ya con eso ya es suficiente. Entonces, el monitoreo invasivo es útil en pacientes donde no sabemos bien cuáles son las presiones de llenado y que realmente necesitamos ese valor para saber cómo lo vamos a tratar. En aquellos pacientes que están también considerados para terapias avanzadas, como el VATS o inclusive el trasplante, y no usarlo en forma rutinaria. Entonces, para terminar, yo creo que la valoración hemodinámica del paciente con insuficiencia cardíaca, en la evaluación hemodinámica, en la historia y el examen físico es fundamental. No dejemos de ver las yugulares porque es una herramienta útil para saber más o menos cómo está la presión de la aurícula derecha y el estado polémico del paciente. Utilicemos los scores que ya tenemos, ya sea scores clínicos y de laboratorio, y tratemos de usar esa evaluación de 2 minutos para clasificar al paciente, porque nos va a ayudar más o menos al tratamiento. El paciente necesita diuréticos, el paciente necesita inotrópicos, el paciente necesita diuréticos inotrópicos, el paciente necesita asistencia ventilatoria, o el paciente necesita una consulta con anatomía patológica. Y por último, tratemos de seleccionar bien los pacientes a los que les vamos a poner un Swan-Ganz, porque el catéter de Swan-Ganz es una herramienta muy útil